Y esto lo hemos dicho casi todos. Yo perdono pero no olvido. Que es lo mismo decir yo no perdono, pero hago como si que perdonara, que todo está bien. Perdonar es una experiencia difícil y también pedir perdón. Nuestro orgullo tantas veces nos lo impide. Igual que aceptar que nos perdonen. A veces tenemos dentro de nosotros el deseo y la impresión de ser perfectos, de hacer todo bien, de no equivocarnos, nunca. Pero tenemos que reconocer que nos hemos equivocado en más de alguna oportunidad. Es tan difícil a veces, preferimos seguir adelante por un camino que sabemos que es el equivocado, que sabemos que nos destruye, que sabemos que a veces destruye la familia y destruye nuestro hogar, la falta de perdón en muchas ocasiones, antes de reconocer que estamos equivocados. Esto sucede porque la humildad que debiera haber en nosotros es una virtud muy difícil de vivir. Parece que la humildad consiste en despreciarse a uno mismo. Pero ¿cómo? ¿Por qué yo me voy a humillar? ¿Por qué yo voy a ir a pedirle perdón a aquel que me hizo daño? Pero no es así. Es mucho más sencillo. La humildad es reconocer la verdad de nosotros mismos. A veces acertamos y a veces no. A veces hacemos las cosas bien, pero otras las hacemos mal. La humildad es una virtud sencilla, pero nosotros a veces somos tan complicados. El orgullo nos lleva a complicar nuestras vidas. El perdón es el remedio a nuestro orgullo, a nuestras ganas de hacer complicadas las cosas. El perdón no consiste en un simple aquí no ha pasado nada. Es mucho más. Es reconocer que aquí sí ha pasado algo, y algo malo, el pecado cual sea, pero yo decido perdonar. El perdón no es un sentimiento, no es una emoción. El perdón es una decisión que debemos realizar. Para los que creemos en la Escritura, en la palabra de Dios, los que creemos en la Biblia y nos queremos regir por la Biblia, para nosotros el perdón es un mandamiento. No es por si yo quiero o cuando yo sienta, que en más de alguna ocasión nosotros hemos lo dicho. Cuando yo sienta voy a perdonar. La Escritura nos manda a perdonar. No solo por el bienestar de la persona que voy a perdonar o voy a pedirle perdón. Más que nada, Dios lo hace por el bienestar de uno mismo. Por las raíces que crea o que se van creando a través del no perdonar y seguir con el rencor y el odio a aquellas personas que me han dañado. Quiero invitarlos, si ya encontraron la palabra al Señor, Lucas 7, capítulo 7, del versículo 36 en adelante, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfumes, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdona más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa
y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, que nunca faltan, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Tome su asiento. Al leer este pasaje bíblico y el contexto que se da a la parábola es muy fácil de interpretar. No es muy difícil, ya que Jesucristo da la interpretación casi al finalizar. Y saber de los personajes también no es muy difícil de encontrarlo. Pero a pesar de eso debemos rescatar las actitudes que estos tienen, de estos personajes, tanto de la mujer como la del fariseo. Para que en nuestras vidas tengamos la actitud correcta, la forma adecuada de dirigirnos a Dios y también ser agradecidos de Dios. Antes de profundizar en esta parábola debemos aclarar que no es la misma mujer que nos narra en Mateo, en Marcos y en Juan, donde Jesucristo es ungido en Betania antes de que él fuera muerto. La mujer que se nos habla en estos tres evangelios era María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. Pero la que se menciona en este único pasaje de Lucas no es la misma, por diferentes motivos. En primer lugar, María de Betania no era conocida como una mujer pecadora en la ciudad. Segundo, cuando Jesús fue ungido por María, estaba ya muy cerca de su muerte. Y este acontecimiento es anterior del mismo Jesús. La casa en la que María ungió al Señor era de un tal Simón el leproso, queriendo decir que ya había sido sanado por Jesucristo. Y seguro que fue Cristo quien lo sanó a de las otras parábolas que se encuentran en el otro relato. Y en el relato que nos concierne, el anfitrión se llama también Simón, que era un nombre conocido de la época, pero este era fariseo. María fue juzgada por los mismos discípulos. ¿Se recuerdan la historia en la cual ellos reclamaban por qué un perfume tan caro podría dárselo a los pobres? Pero aquí ella es juzgada por el mismo que había invitado a Jesucristo. Por eso decimos que es muy diferente. Y la tradición dice que el lugar en que tuvo este acontecimiento fue cerca de la ciudad de Naín, ya que el mismo capítulo 7 en el comienzo, dice que él va camino a Naín y sale una mujer a enterrar a su hijo y Jesucristo, le resucita el hijo y después viene aquella enseñanza. La mayoría de los comentaristas dice que al ser llamada pecadora quiere decir que era una prostituta. Y por eso sus pecados eran públicos y su vida conocida por todas las personas. Versículo 36 dice, de cierto fariseo los invitó a comer con él. Entró pues Jesús en la casa del fariseo y se puso a la mesa. No vemos los motivos del fariseo, pero viendo su actitud más adelante podríamos suponer que no quería realmente conocer a Jesús y confiar en él. Quizás buscaba una oportunidad para hacerlo caer en una trampa o quizás realmente quería saber un poco más de él. Y en esto una mujer que había en la ciudad que era pecadora. Cuando utiliza la expresión era pecadora, está usando el verbo imperfecto en griego, que es yem, que significa yo estaba, nosotros estábamos, yo era o estuviera, o yo fui o fuimos. Esa es la expresión que está utilizando el escritor para hablar de esta pecadora o de esta mujer que se muestra y se dice que era pecadora. No, diciendo, en tiempo pasado ella fue pecadora. En el momento en que va donde Jesucristo y se humilla a sus plantas, ya no era pecadora.
Al saber que él estaba comiendo en la casa del fariseo, llevó consigo un frasco de alabastro lleno de perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies y llorando, comenzó a bañárselos con lágrimas y con sus propios cabellos se los iba secando. Luego los besaba y los ungía con el perfume. Lucas habla de sus pies, los cuales eran accesibles, dado que Jesús seguramente había estado reclinado a la mesa como era la costumbre. En ese tiempo no se tenían las mesas que tenemos hoy. No se tenían las sillas que hoy tenemos. La costumbre dice que las mesas de ese tiempo no medían más de 50, 60 centímetros, donde normalmente los anfitriones que nos invitaban a una cena ponían lechos y una persona se casi recostaba en la mesa, con un codo abajo y con el otro libre para poder comer, y los pies quedaban normalmente hacia atrás. Por eso se explica de que esta mujer llegó tan fácil a los pies del Maestro, a los pies de Jesucristo, y podía estar él comiendo, conversando, compartiendo con las personas que estaban a la mesa, mientras ella estaba llorando a los pies del Maestro. El texto no describe los pecados de esta mujer, pero hay suficientes maneras por las cuales tantos hombres como mujeres pueden pecar sin que tengan que ser pecados sexuales, que normalmente uno dice, no, si no tengamos ningún pecado sexual. Hay muchas maneras que nosotros fallamos y pecamos ante Dios. No es solo apuntar a uno, sino que hay muchos pecados que nosotros hacemos. Y la Escritura es muy clara y que no diferencia uno de otros. Todo es pecado, todo es fallarle a Dios. En aquel tiempo, si uno tenía un invitado, los vecinos tenían derecho a entrar y quedarse junto a la pared, o permanecer en cuclillas mirando. No podían hacer comentarios, pero solo observaban la escena. Y cuando era un invitado de renombre, era un invitado preeminente que iba a dar un buen consejo, muchos de los vecinos entraban. No podían opinar y lógicamente tampoco podían comer de lo que se estaban sirviendo, pero la gente iba y acudía. Por eso se entiende de que esta mujer pudo entrar. Entró y ocupó un lugar detrás del Señor Jesús. En esos días no se sentaban a la mesa, como le dije anteriormente, en sillas, sino que se reclinaban en lechos, y en uno de ellos se encontraba reclinado Jesús. Mientras la mujer permanecía a los pies del Señor Jesús llorando porque sus pecados habían sido perdonados, comenzó a humedecer los pies de Jesús con sus lágrimas, secándolas con sus propios cabellos. Después besó sus pies y los ungió con el costoso perfume que traía. La expresión comenzó llorando a regar, es a regar como un aguacero. Las lágrimas del todo involuntarias se derramaban sobre sus pies desnudos. No es el simple llorar de unas pocas lágrimas, sino de ese llorar que es inconsolable. De ese llorar que alguna vez a lo mejor alguno de ustedes ha hecho, que no hay nada que los pueda parar y llora, e incluso después cuando se para de haber llorado durante mucho tiempo o un largo tiempo, está todo mojado donde usted estuvo llorando. De ese llorar, de ese regar, es el que esta mujer estaba haciendo. Por eso la Escritura dice que mojó los pies de él. Besaba, la palabra significa besar cariñosamente o de forma como acariciando, y besar repetidas veces, lo que nos hace ver en el verso 45, que es el sentido expresado aquí, que es lo que incitó esto: mucho amor nacido de un sentido de mucho perdón. Así dice aquel que conoció el corazón de ella. Donde se había hallado con Cristo antes, no podemos saber, pero sí se puede dejar claro que ella debe haber escuchado la palabra de Dios, aquella palabra que le hizo mella. Ella era alguna de aquellas multitudes que se hablaba, probablemente de los publicanos y pecadores, cuando los mismos fariseos decían. Se dice que ella escuchó la palabra y tuvo compasión, Cristo, de ella, al escuchar de que Él la estaba acogiendo. Y tiene que haber tomado muchas de las palabras, como algunas que decía Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. En una sociedad donde oprimían, donde la mujer era mal mirada, no era considerada, en una sociedad donde la mujer era un segundo plato, podríamos decir,
ella encontró un lugar, encontró una cabida, encontró alguien que la dignificaba, alguien que le daba el valor. Encontró, por eso decimos, cuando tomamos las palabras, venid a mí todos los que de aquel que está cansado, de aquel que está agotado, de aquel que ya no quiere trabajar, y no me refiero del trabajo material que muchos de ustedes tienen y a veces se cansan, sino se refiere de aquel trabajo que muchas veces hacemos espiritualmente y nos cansamos, nos agotamos. Cuando ya estamos hartos, cuando ya no queremos más guerra, cuando ya nos superan todas las cosas. Y en más de alguna oportunidad a veces incluso hay personas que han pensado en quitarse la vida. Cuando dicen ya no podemos más. Cuando nos encontramos de esa forma, de esa manera, es cuando Jesucristo va y dice, venid a mí, que yo os haré descansar. Yo puedo darte el descanso que tú quieres. Y esta mujer debe haberlo escuchado. El problema es que se generaba para esta mujer, que para la sociedad aún era pecadora y no había sido perdonada. Cristo la había perdonado. Él ya tomó las palabras del Maestro. Por eso la expresión cuando dice que ella era pecadora es la que está hablando Lucas, no la del fariseo. Ella no podía más retener sus emociones dentro de sí, dice la Escritura. Y habiendo hallado acceso al Maestro, entrando junto a él en sus piernas, tales emociones habían estallado en estilo excelente, pero muy sincero, como si toda su alma saliera de ella. Viendo esto el fariseo, dice el versículo 39, que lo había invitado, se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando. Es una pecadora. Por eso les decía que muchas veces Dios a nosotros nos perdona, pero nos falta el que nos pone nuevamente en aquella condición de que Dios no nos ha perdonado o nuevamente viene la culpa sobre nuestras vidas. Si fuera profeta, dice la Escritura, Simón se mantiene puro, se creía puro y espera que los demás líderes religiosos hagan lo mismo. Le da vergüenza el comportamiento provocativo de la mujer pecadora y se queda asombrado de ver que Jesús no hacía nada para rechazarla. En muchas ocasiones, en más de alguna oportunidad, nosotros hemos caído en ese error. Nos hemos puesto como un Simón, el fariseo, apuntando a las personas o creyéndonos mejores que otras, creyéndonos más puros que otros. Pero si yo no hago esto como el de allá, yo no hago esto como la de allá, yo no me comporto como la de la esquina, yo soy señora de casa, un hombre de hogar, no ando como los demás, como si mi condición ante Dios fuera la mejor. Simón pensaba de esa forma. Si supiera que él lo estaba pesando, si supiera quién está a sus pies, debería echarlo. Y no solo Simón cuestionó a la mujer, sino que cuestionó también al Maestro, cuestionó a Jesucristo. Este no es profeta, este no es el que dicen que es. Simón concluye que Jesús, por no rechazar a la mujer, no puede ser un profeta. O Jesús no sabe que esta mujer es una pecadora, o no le importa. Cualquiera de estas dos razones le descalificaba como profeta. Simón ha oído de que el pueblo decía que Jesús, que era un profeta. No nos olvidemos la imagen del comienzo del capítulo 7. Él sana a una mujer, es decir, a un niño le devuelve la vida. El hijo de la viuda de Naín estaba muerto y él lo resucita, dice la Escritura. Y dicen todos los del pueblo, un profeta nuevo Dios nos ha enviado. Y era este Jesús. Y este Simón sabía que era eso. Entonces lo invita. Voy a tener a Jesús, al que sanó, al que le devolvió la vida, al hijo de la viuda de Naín. Va a estar en mi casa cenando y lo voy a invitar. Esa es la imagen, esa es la figura. Entonces cuando ve, este no es profeta, ¿cómo no va a saber la mujer que está ahí? Para un judío,
que una mujer pecadora se acerque a él y lo toque, lo dejaba inmundo. Entonces, Jesucristo judío no podía permitir, según él, según este fariseo, que él lo tocara. ¿Se entiende? Imposible que sea profeta, puesto que un profeta posee el don de escudriñar los corazones. Mire lo que pensaba Simón. De los hombres y no tiene trato con los pecadores. Juzga al profeta según la doctrina de los fariseos, según su propia prudencia y sabiduría, no según la sabiduría y los pensamientos de Dios. Y ahí muchos de nosotros a veces nos equivocamos, porque juzgamos según nuestra propia opinión y no a lo que Cristo quiere que juzguemos. ¿Amén? A veces entre nosotros decimos, no, si Dios no me equivoqué, fallé, pequé, Dios no me va a perdonar. Dios sí te perdona si tú realmente conoces a Dios y te arrepientes y no volvemos a cometer aquel error. Dios sí nos perdona. Nosotros a veces los humanos no perdonamos y tenemos esta condición de fariseo, de Simón, de no perdonar a aquellas personas. Pero Dios siempre perdonará a un corazón que se arrepiente. Esto va al corazón de esta parte del Evangelio de Lucas, que intenta demostrar que Jesús no es solamente un profeta, sino que es más grande que un profeta, que es el Rey Todopoderoso. Simón califica a la gente y se relaciona con ella según su situación en la vida, pero Jesús ve a la gente como individuos y se relaciona con ellos como seres humanos. No según las cosas que puedan tener, como a veces nosotros nos desarrollamos o nos mezclamos con la gente. Según cuánto puedo conseguir de alguien, me acerco a él. O cuánto esta persona me puede dar, soy amigo de él. Jesucristo iba más allá. Nunca buscaba a aquellos que le podían dar algo. Siempre iba a aquellos que no le podían dar nada y él quería darles la salvación. Jesús le pregunta a Simón, ¿ves a esta mujer? Simón no contesta la pregunta retórica, pero una respuesta honesta, seria, hubiese sido que diga no, porque para él no podía ver a esa mujer. Simón ve la reputación que la precedía, en la cual estaba. Ve su mal comportamiento, ve la interrupción de su cuidadosa, planeada cena. Ve el fallo del joven profeta de Jesucristo al no responder adecuadamente. Ve muchas cosas, pero no ve a la mujer. No ve que ella había sido cambiada y transformada. Muchos de nosotros a veces vemos más el error, la falla, la consecuencia, que la persona realmente se ha arrepentido y quiere cambiar de actitud, quiere cambiar de proceder y de actuar en su vida. La respuesta de Jesús. Entonces tomó Jesús la palabra, versículo 40, y le dijo, Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó, pues dime, maestro. Me imagino el pensamiento de Simón, aquí viene, ahora la va a reprender, ahora va a cuestionar a esta mujer, ahora le va a decir que es una pecadora y que se vaya. Pues no nos olvidemos del corazón de Simón. Es como cuando a veces nosotros estamos esperando, ahora este le va a llegar. Miren nomás este gallito, esta señorita cómo se está comportando, ahora le va a llegar. Y a veces uno tiene una actitud tan misericordiosa, tan bondadosa, que en vez de hacerlo de una forma con golpe, lo hace con amor. Sin embargo, Jesús le demuestra a Simón que si era un profeta, Jesús posee el conocimiento de los corazones propios de los profetas, pues conoció los pensamientos de Simón. El que mantenga relaciones con los pecadores no se opone a su proximidad con Dios. En efecto, el tiempo de salvación es tiempo de la buena nueva para los pecadores, tiempo de perdón y de misericordia. Tenemos que remontarnos a la palabra de Jesús y por ella los pensamientos de Dios para enjuiciar los dogmas que nos
hemos fabricado nosotros mismos y conforme a los cuales queremos juzgarlos todo, incluso los designios de Dios. Cierto prestamista, le dice Jesucristo, tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Cómo no podían pagarle los dos? Les perdonó aquella deuda a ambos. ¿Cuál pues de ellos lo amará más? Simón le responde, supongo que aquel a quien más perdonó. Entonces Jesús le respondió, bien has jugado o rectamente, pero no en la voluntad de Dios. El denario era el salario mínimo de un día, para que más o menos veamos la diferencia. Uno debía 500 denarios, es decir, prácticamente casi un año, 8 meses de trabajo, si lo vemos de esa forma, y el otro debía 50 días de trabajo. Pero lo importante aquí, que muchas veces a veces lo hemos tomado mal, y lo tomó mal Simón, que va y dice, el que más se le perdonó, más ama. Pero realmente a los dos se les perdonó una deuda que no podían pagar. Eso tengámoslo presente. No importaba si el otro debía 50 denarios, no podía pagarlos. Eran 50 días de trabajo, pero no podía pagarlos. El otro debía mucho más, pero tampoco podía pagarlos. Y a los dos se les perdonó. Y eso hace la diferencia cuando nosotros, si yo no soy tan malo, no peco tanto, igual se nos perdona. A diferencia del otro que a lo mejor nosotros decimos, si ese es súper pecador, ni me digáis de esta. Vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Algunos creen que este fariseo no tuvo ninguna mala acción con Jesús, como muchos de nosotros pensamos que estamos bien ante Dios. Pero debemos tener clara la actitud de la mujer hacia el pecado y la actitud del fariseo hacia el pecado. La mujer reconoció su pecado y su necesidad del perdón, y el fariseo no aceptó su pecado ni su necesidad. En su propia mente el fariseo era recto y justo. Las actitudes son aparentes en las acciones de cada uno, como Cristo mostraría con esta parábola. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, que a veces pensamos que somos buenos, que somos los mejores, que no hay nadie como yo, somos los mejores, no hay nadie que pueda compararse con nosotros. Yo nunca he pecado, nunca he fallado, merezco el cielo, merezco irme, hay otros peores, y uno siempre se compara con los más malos, con otros que hacen peores cosas. Nunca nos vamos a comparar con aquel que hace el bien. Siempre nos vamos a comparar, pero yo no soy como... sí. Ese sí que es malo, pues se le pega a la señora, deja sin comer a los niños. Ese se gasta la plata y se la toma. Ese prefiere estar en la droga y no darle nada. No, ese sí que es malo, ese sí que... Yo me preocupo de mi esposa, mis hijos, me preocupo de mi hogar. Y pensamos que por eso estamos bien. Y este fariseo pensaba de esa forma, pero sí había fallado. Y lo vemos, ¿por qué falló? Por la actitud que tuvo ante Jesucristo. Uno, dice que Simón no le dio agua a Jesús para sus pies, pero la mujer los lavó con sus lágrimas y cabellos. Por los caminos polvorientos de la época y el calzado abierto que existía, no es como estos calzados que hay hoy día o que hay experimentada y tenemos vehículos. En ese tiempo no existía eso, los caminos eran polvorientos y se ensuciaban. Y se ensuciaban mucho. Entonces, la ética, cuando alguien invitaba a alguien, era de proveer para el lavamiento de los pies cuando llegaba a su casa. Con por lo menos dar el agua y una toalla.
para que así se pudiera limpiar. Y los más adinerados tenían siervos, tenían esclavos. Y se mandaba a los esclavos que le limpiaran los pies a aquel invitado. Por eso se hace alusión, esto no lo hizo aquel Simón. Simón no le había dado la bienvenida con un beso y la mujer no dejaba de besar sus pies. El beso en la mejilla era común, aún entre los hombres. Hoy día, por lo que se genera, por las burlas que se genera, a veces los hombres no se besan en la mejilla, pero en ese tiempo era común, era una costumbre. Y aún en el Medio Oriente es costumbre. Como nosotros los que somos a veces de mente a lo mejor más pequeña, que si vemos que un hombre se está besando en la mejilla, inmediatamente pensamos de una manera más burlesca. Pero en el tiempo de Jesucristo era así. Si yo llevaba un invitado a mi casa, debía recibirlo con un beso en la mejilla. Y este Simón no lo había hecho. La mujer no había cesado de besar a Jesucristo. Y por último, Simón no había ungido la cabeza con aceite, pero la mujer ungió sus pies con el perfume. Ungir la cabeza con aceite era otra cortesía para un invitado, era algo que para refrescar y mostrar honor al invitado. Mostraba alegría y gozo. La mujer ungió los pies y con algo mucho más valioso que el aceite, que era un perfume de alabastro. Kenneth Bailett, un erudito del Nuevo Testamento que pasó 40 años viviendo y enseñando en el Medio Oriente, presenta un cuadro muy diferente. Anota que Simón le llama a Jesús maestro, el equivalente de llamarle rabí, es decir, era alguien importante. Así, anotando que Jesús se merece el más alto nivel de hospitalidad. Después dice que el fallo de Simón al no proveer agua para los pies de Jesús, ni tampoco un beso de saludo, constituye una señal de desprecio o al menos una señal de pertenecer a un nivel social más alto. El pecado de este fariseo fue de menospreciar a Jesucristo. Fue de ponerlo en un nivel más bajo que Jesucristo. A veces nos preguntamos, ¿cuál es el pecado de Simón? ¿Por qué falló? Si supuestamente era justo, era fariseo, cumplía la ley. Fue ese, el de menospreciar, el no darle el lugar a Jesucristo. Amén. Y en la actitud que él tuvo, no nos olvidemos que él pensó en sí, dice la Escritura, que él no era profeta, que era un... ¿Cómo le decimos a alguien que dice ser algo y no lo es? ¿Un chanta? ¿Un falso? ¿O no es así? Eso es lo que estaba diciendo este Simón de Jesucristo. Está claro que los ritos aceptables para dar la bienvenida al invitado no son simplemente olvidados, sino que han sido cruelmente omitidos por un anfitrión que juzgaba. Ha constituido una falta deliberada y calculada para despreciar a su invitado. Un fallo casi innombrable para un anfitrión del Medio Oriente. No es nuestra costumbre. ¿Se imagina? Usted me invita a su casa, que yo he ido a la casa de muchos de ustedes, y los niños, no, viene el pastor, como la figura más, y en vez de recibirme bien, cualquier cosa nomás, el pastor nomás, y lo tira por ahí, total, le da comida en el plato del perro, total es el pastor. O es algún invitado suyo, un invitado especial. Hoy día vamos a celebrar y vamos a presentar al niño de Beatriz y de Juan. Y después ellos van a tener un cóctel, que lo han preparado, todo eso. Pero ¿se imaginan ustedes los invitados? Si Juan y Beatriz le dicen, ya los voy a atender, pero los voy a atender allá afuera, total. Que se enfríen nomás, total, no, y le voy a dar lo peor. En vez de comprar de esas bebidas Coca-Cola o de marca, de las Thai nomás, total. De las más malas, o jugo chupi. No, ya no existen los yuppies, así que... Total, son mis invitados. Pero estoy seguro que ellos han preparado lo mejor para ustedes. Para celebrar que hoy día es presentado ante el Señor Layan Ariel. Por eso se habla del menosprecio.
que hizo este hombre, la actitud que él tuvo ante Cristo. Y se habla porque nosotros también, si aplicamos esta palabra a nuestras vidas, muchas veces tenemos una actitud como la de Simón fariseo ante Dios. Nos creemos justos, nos creemos que porque Dios nos perdona o porque Dios nos perdonó, podemos andar con la vida como si nada, criticando y juzgando a otros. Cuando la Escritura nos dice que la actitud que nosotros debemos tener es como la de esta mujer. Una actitud de reconocer su falta. Ante los hombres, esta mujer seguía siendo pecadora, pero ante Jesús era una mujer que había recibido el perdón, que era nuevamente puesta en el buen lugar. Simón trabajó tanto para obedecer la ley de Dios que él mismo ya no se ve como pecador. Ve el gran abismo que le separa a él de la mujer pecadora. No, soy mejor que ellos. Pero no se puede imaginar el gran abismo que le separa a él de Dios. Amados hermanos, hermanas, hay un abismo que nos separa de Dios cuando nosotros continuamos pecando o nos creemos mejores que otras personas. Por lo cual te digo, Simón, versículo 47, por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho más. Más al que se perdona poco, poco ama. Luego dijo a ella, perdonados te son tus pecados. Y comenzaron a decir entre sí los comensales, los que estaban sentados a la mesa, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y esto es maravilloso. Jesús formula el perdón del pecado, el perdón se ha producido y permanece. Jesús lo anuncia y lo efectúa. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Jesús es maestro, profeta y más que profeta, Dios mismo le ha conferido el poder de perdonar pecados. ¿Quién es este que hasta pecados los perdona? Es el Hijo de Dios, es el único autorizado para perdonar pecados a la humanidad. Es el abogado que tenemos, Él es el intercesor que tenemos, es el que venció la muerte, el que se levantó de entre los muertos para decirnos que vive y que reina y que hoy sigue perdonando a aquel que se arrepiente y va a sus plantas. Lo que salvó a aquella mujer no fue lo mucho que hizo. No fueron las obras que ella obró en ese lugar. Hizo todo lo que el otro no hizo. Hizo todo lo que Simón no hizo para recibir y darle la bienvenida de hospitalidad a Jesucristo. Enjugó los pies, se los limpió, se los lavó, se los perfumó, se los sacó y se los besó. Pero no por eso ella fue salva. No por eso ella se salvó, sino que al contrario, lo que a ella la salvó fue la fe en Jesucristo. Después hablamos, Google. No fue lo que la mujer hizo, no fueron las obras. Nuestras obras no nos salvan. Lo mejor y lo bueno que yo pueda hacer, aunque haga cosas espectaculares, eso no me va a salvar ante Jesucristo. Ante la ira de Dios, ante el gran día del Señor, lo que me va a salvar va a ser la fe en Cristo, en reconocer que le necesito, en reconocer que soy un pecador, soy un falto ante Dios, que necesito el perdón de Dios para mi vida. Eso fue lo que esa mujer fue lo que hizo, reconoció y tuvo fe en Jesucristo. Manifestó ese amor, manifestó esa entrega, haciendo aquel gesto, aquella obra. La pregunta es cómo nosotros manifestamos lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. ¿Cómo manifiesto yo que soy hijo de Dios, que soy salvo, que Dios me ha perdonado? ¿Cómo lo manifiesto?
Esta mujer lo hizo de aquella manera. Cuando habla la palabra en el versículo 50 sobre que la ha salvado, la palabra en griego es sozo, que quiere decir salvar, sanar, curar, preservar, mantener seguro y sano, rescatar de un peligro de destrucción, liberar. Sozo salva de la muerte física mediante la sanidad y de la muerte espiritual mediante el perdón del pecado y sus efectos. Sozo en las vidas cultivas primitivas se le traduce simplemente como dar una nueva vida y producir un corazón nuevo. De aquello es lo que está hablándole Jesucristo. Y por eso le dice, tu fe te ha salvado. Estarás libre de aquella condenación. Tendrás una nueva vida. Tendrás un corazón nuevo. Ya no serás la misma mujer y ya estos fariseos que te están apuntando no podrán apuntarte más. Porque fuiste una mujer pecadora, pero ahora eres una mujer limpia. ¿Y sabe por qué? Porque la cultura les decía en ese tiempo que solo un sacerdote podía declarar a una persona limpia de pecado. Por eso Jesucristo a esta mujer le perdona los pecados y también le dice que es una mujer limpia, salva. Amén. Les dije anteriormente, ya para ir finalizando, que no importa el tamaño del pecado. Es pecado igual, dice la Escritura. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores ante Dios. Y la única forma de poder ser salvo es a través de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas no es solo decir o hacer una simple oración que muchas veces, o más de alguna ocasión, a lo mejor alguno de ustedes la hizo. Es tomar el señorío de Cristo en nuestras vidas y hacer la voluntad de Dios en nuestros corazones. Y aceptar la voluntad de Dios es decir, y no importa la denominación, en la iglesia que usted vaya, si usted dice ser y aceptar a Cristo en su vida, debe conducirse, no como yo digo, porque yo puedo equivocarme, soy falible. La única que es infalible, inerrante, sin errores, es la Escritura, la palabra de Dios. Y si aquí dice que yo necesito a Cristo, es porque lo necesito. Si usted su vida quiere cambiarla, quiere que sea diferente, acepte a Cristo en su corazón. Viva una vida conforme a lo que dice la Escritura. Y le aseguro, y eso se lo puedo dar firmado, que su vida cambiará. Su vida será diferente. No le digo que los problemas se le van a solucionar. No le ofrezco oro y plata. Le ofrezco lo que tengo. El Espíritu de Dios en mi vida, que hace que las cosas aún las más difíciles en Él se vean fáciles. En Él pueda seguir viviendo. Y en Él tenga una esperanza. Que el Señor les bendiga grandemente. Pónganse de pie, vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu bendición, por lo que tú nos has dado.